esta charla. Vamos, la idea es estar durante un poquito menos de una hora haciendo la presentación y la última media hora dejarla para el debate, para las cuestiones, para las críticas, para las puntualizaciones, etc. Bien, bueno, el título voy a intentar compartir una especie de presentación que tengo. No la he querido compartir porque realmente lo que hace es encorsetarme un poco la presentación, pero sí, yo creo que puede ayudar para ver exactamente en qué puntos vamos tratando. Así que voy a ver si puedo compartir la pantalla. Eh, a ver, un momentito. Vale, se ve bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, y este es precisamente el tema, título de la conferencia, mitos y verdades de la relación Estado-religión, y luego pues la guerra, la religión y la paz, o en orden diverso, ¿no? Y como ha dicho Mariana, la idea es, primero, presentar cómo la modernidad ha construido un relato para justificar, digamos, la imposición, primero la no sujeción del poder temporal a la autoridad espiritual y después, bueno, dependiendo de los casos y de los modelos empleados, bien la eliminación completa de la religión de la vida pública, bien su desnaturalización y absorción, o en todo caso su combate incluso hasta las últimas consecuencias en la vida particular. Bueno, la relación de la Iglesia y el Estado es un caso particular en Occidente, básicamente lo que nosotros se dio en llamar la cristiandad, es decir, en lo que es la romanidad, una vez el imperio se subordina a la autoridad espiritual de la Iglesia, y bueno, no solo el imperio romano, sino luego el Sacro Imperio. Es un caso particular, como digo, de una cuestión universal que todas las civilizaciones acaban enfrentando, y es cuál es la relación entre la autoridad espiritual y el poder temporal. O todavía más genéricamente, cuál es la relación entre la religión y la... Entonces, primero vamos a hablar un poco de cuál es el mito que se ha construido, como digo, de la modernidad, de cómo es esa relación y cómo debería ser, ¿no? Entonces, la religión, o bien debe quedar relegada al ámbito privado, que sería en el mejor de los casos, diciendo, bueno, hay una vida privada y una vida pública. La vida privada, la religión puede tener su ámbito, en tanto en cuanto se entiende que la fe religiosa es simplemente un sentimiento, y que además hay una visión ambivalente con respecto a la religión por parte de los que defienden esta postura, y es que tiene algunos aspectos positivos la religión, fundamentalmente en la primera edad, pues el ayudar a los jóvenes y a los niños a separar el bien y el mal, y una labor, digamos, civilizadora y ordenadora, y digamos, más allá, en la edad más adulta y en la vejez, pues tiene una función de alguna forma de consuelo, ante los avatares y la dureza de la vida en la tierra, pues servir como consuelo. Pues digamos que tiene un aspecto psicológico, un aspecto sociológico, pero en todo caso, digamos, en la parte central de la vida, en lo que es, por supuesto, el gobierno de los pueblos, la persecución de los fines, etcétera, pues la religión debe quedar aparte y debe ser la ciencia y la política la que, la razón, la que gobierne, digamos, esos asuntos. ¿Vale? Eso sería, digamos, lo que entenderíamos por un estado confesional, un estado neutral, y digamos, ese es el mejor tratamiento al que puede aspirar la religión en la modernidad. El peor tratamiento, pues, sería el de desaparecer. Básicamente, desaparecer primero de la vida pública,
y luego pues de la vida privada. Y esto es así porque se justifica en que la religión es simplemente un instrumento de dominación. Tengo un problema que no puedo echar para atrás. Vale. Digamos, es una fase, bueno, aquí, digamos, también hay distintas críticas. La primera sería que es un vestigio de formas bárbaras de enfrentarse a la realidad. Esa ha sido un poco la idea de Comte. El hombre, según se va emancipando en su conocimiento, pues primero tiene una visión mitológica del mundo, una visión religiosa. Después, en la siguiente avance, ya pasa a la filosofía a sustituir la mitología y empieza a utilizar la razón. Y en su tercera fase de plenitud, pues es la ciencia la que sustituye a la filosofía, y entonces a través de los experimentos pues es capaz de aprender y percibir el mundo y de ponerlo bajo su control. Entonces, desde este punto de vista, la religión lo único que sería un vestigio bárbaro, una forma irracional de enfrentarse con la realidad no exitosa, ¿no? Y además, precisamente por ser irracional, pues tendría todos los elementos de frenar el progreso, de promover el fanatismo y eliminar la discusión racional y, y en general de promover la violencia para intentar imponer, digamos, su modelo. Y luego, entonces esta sería la causa, digamos, de los estados laicos, laicistas y los estados ateos, que básicamente consideran que la religión es perniciosa y que debe desaparecer de la sociedad, y de hecho están trabajando en esa línea seguramente los dos últimos siglos y medio. José Ignacio, perdón, yo no estoy segura si están avanzando los slides. Bueno, realmente estoy en el segundo todavía. Ah, ok, en modernidad uno. En modernidad uno, sí. Ah, ok, perdón. Vale, porque estoy desarrollando el de que debe quedar relegado al ámbito privado. Ahora estaba con el segundo, que es el de desaparecer. Y el tercero voy a hablar de que en todo caso siempre se debe subordinar a los caprichos del poder temporal y desnaturalizarse. Es decir, que se elimine cualquier pretensión de que existe una trascendencia y que hay algo más que el mundo temporal, que el mundo material, que el mundo físico, que el mundo que es objeto de estudio por la ciencia. Y precisamente, pues, si se consigue, entendiendo que, bueno, la religión es un vestigio del pasado, pero tiene una institucionalidad, una imbricación en la cultura, pues lo que se trata ahora es simplemente desnaturalizarla y que empiece a perseguir fines mundanos al servicio del poder temporal, pues que conciencia a la gente sobre el cambio climático, que le explique las ventajas que tiene la ONU, perdón, que, bueno, que le ayuda a combatir la pobreza, etc. Bien, aquí sería un poquito los tres puntos que hemos hablado, y el que no hemos tratado todavía es el de instrumento de dominación. Esto fundamentalmente, esta visión se empieza a imponer desde la Ilustración y luego con el socialismo. Y es básicamente con Feuerbach, con Helvetius, con Marx, que la religión, a diferencia de lo que podían pensar los liberal conservadores, no ayuda a mantener la cohesión social o la armonía social, sino que es un instrumento de dominación que lo que ayuda es a mantener estructuras de dominación y de explotación. Entonces, bueno, la idea de los hegelianos marxistas, pues no es Dios el que crea al hombre, sino que es el hombre el que crea a Dios. Entonces, es un efecto psicológico y normalmente es a través de la autoridad
mejor del poder temporal, que se instrumentaliza como herramienta de control social, el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Por tanto, es un enemigo del progreso declarado. Vale, como conclusión de esta mitología, pues el Estado liberal democrático moderno, digamos, el que se ha impuesto en el mundo occidental en los últimos 250 años, o un poquito menos, 200 y pico años, pues sería que es la forma más perfecta de organización política, porque es el que ha promovido la final emancipación del hombre. Lo ha sacado de las tinieblas de la ignorancia, de la superstición y del fanatismo, los tres grandes enemigos de la masonería. Y si queréis, luego hablamos un poquito de cómo explica la masonería todo este relato, y que nos va a traer la paz perpetua con un entendimiento racional, con armonía y con tolerancia. Se va a producir una salvación por el conocimiento, es decir, a través de la ciencia y del conocimiento de las fuerzas que rigen la naturaleza y control, pues se va llevando a un progreso y a una perfección. En las guerras carlistas, por ejemplo, se gritaba lo de abajo Isabel, perdón, abajo Don Carlos, viva Isabel, muere Cristo, viva Luzbel. Otra forma de verlo es con Prometeo, digamos, aquel que le quita a los dioses su poder y se lo entrega a los hombres, o con Harari cuando ha escrito el Homo Deus y todo lo que promete la idea esta de transhumanismo. Bueno, esta sería más o menos la situación que se ha extendido generalizada en Occidente, lo que es más o menos ha llegado no solo a justificar el estado de cosas actual, sino que más o menos comparte la gran mayoría de la población. Vale, entonces de lo que se trata ahora es de examinar exactamente qué hay de verdadero en ese relato y si es posible articular un relato alternativo que sea más exacto, más verdadero y que dé cuenta de exactamente lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Vale, entonces, como dije al principio, eh, cuando estamos hablando de poder temporal y autoridad espiritual, lo que estamos hablando es de lo sagrado frente a lo profano. ¿Vale? Y esa es una realidad, esos son dos ámbitos de la realidad que todas las civilizaciones, no solo la occidental cristiana, ha tenido muy claro y tienen muy claro. Es decir, es imposible, no hay memoria de ninguna civilización que se haya basado inicialmente, que haya construido inicialmente sobre la negación de esa realidad. De hecho, todas las civilizaciones, y creo que el ser humano, desde que tenemos noticias de su devenir en el mundo, sea en la fase histórica o prehistórica, lo que se tiene conciencia es de que se ha producido una alienación y un olvido, es decir, una caída de lo sagrado a lo profano, ¿vale? Que se experimenta, o sea, en la tradición judeocristiana, tradición judía, luego cogida por el cristianismo, pues viene expresado por la expulsión del paraíso. En el cristianismo, de alguna forma, en la parábola del hijo pródigo, pero está presente en todas las tradiciones. Por ejemplo, en el caso de Platón, pues es en el mito de la caverna. Es decir, que lo que nosotros consideramos realidad no es más que un reflejo, y hemos olvidado cuál es la fuente de, de lo que es el mundo profano, ¿no? Es más que nada una manifestación, una materialización exclusivamente en una dimensión dada de lo que es el principio creado.
Entonces, pues evidentemente, esos ámbitos de realidad sean, llamémoslo sagrado contra profano, origen frente a reflejo, intemporal contra perecedero, superior contra inferior, principal contra derivado, pues hace que el hombre en el mundo tenga dos fines. Bueno, esto he hablado de la caída, es decir, que nosotros nos hemos separado de Dios, y también hay un olvido en el que no se es consciente, de alguna forma, por eso los que están en la caverna no son conscientes de que hay algo a lo que se puede acceder, en tanto en cuenta la facultad racional, más que la facultad racional, la facultad de los sentidos no le permite llegar a aprender aquello que está más allá. Bueno, entonces, todas las tradiciones religiosas tienen este doble componente. Hablando aquí, pero lo mismo ocurre en la India, lo mismo ocurre en China, en Egipto, en Mesopotamia, cualquier civilización superior. Y digamos, es un conocimiento del hombre que eso es así. ¿Vale? Que hay una metafísica que está más allá de lo que perciben los sentidos, de la cual todo ha venido derivado. Entonces, como digo, hay dos fines, que serían, por un lado, el de la vida eterna. Esta vida es simplemente temporal y está sometida a todos los condicionamientos de tiempo y espacio, sufrimiento, muerte, deterioro, cambio, y hay una vida eterna. Evidentemente, eso se manifieste bien en la inmortalidad del alma frente a la mortalidad del cuerpo, o en, digamos, la inmortalidad de los principios frente a la mutabilidad del cambio. Vale, y en tanto en cuanto eso es así, normalmente, y en tanto hay dos fines, como diría Santa Teresa, hay que pasar una mala noche en una mala posada para llegar a la salvación y a la contemplación final de Dios, la beatitud. Pues hay dos estamentos, llamémosle así, o dos partes o dos funciones sociales que en función de su especial naturaleza acaban siendo desempeñadas cuando no están unidas, que pueden estarlo, por dos ámbitos distintos. Entonces, la autoridad espiritual, sea la civilización que sea, pues pueden estar representada por los chamanes, normalmente en un mundo animista, los druidas, el sacerdocio, ya en civilizaciones más complejas, o la iglesia. Y por otro lado hay un poder temporal, ¿vale? Lo que sería un gobierno de espada. Impone a través de digamos, de la violencia todo aquello que sea necesario para conseguir la paz y la justicia, es decir, la armonía en el mundo material. Entonces, ¿qué finalidad tendría la autoridad espiritual? Pues básicamente tiene una función que es la de custodiar y transmitir la verdad eterna, es decir, la revelación, aquello que no es directamente aprehensible por la razón, pero que la razón a través de la fe acepta y que le es bien revelado, y por eso existe normalmente algún tipo de elemento que une ambos mundos. Puede ser un profeta, puede ser manifestaciones en apariciones, mensajes de ángeles, eh, conocimiento místico, eh, y que precisamente realiza esa función de conectar y coordinar verticalmente el mundo de abajo con el mundo de arriba. De hecho, es imposible plantearse una civilización que no se base en esto. Es decir, que no se base en una visión del sentido de las cosas, la procedencia, que es lo que queda constante cuando todo cambia. Y en general, digamos, es una experiencia, la experiencia mística, frente a lo que se sostiene actualmente, es tan real y probablemente anterior a la experiencia racional.
pero bueno, si queréis podemos hablar. Ahí en la bibliografía he dejado bastante material al respecto. Entonces, para realizar esta, digamos, esta labor de cuidar, custodiar y transmitir esa verdad revelada, pues lo realiza a través de una serie de medios, como son el magisterio, como son los sacrificios, rituales. Mientras que el poder temporal, para conseguir la paz y la justicia, pues normalmente asume tres funciones, que son la defensa, la gobernación y la administración de justicia. Bien, bueno, pues esta sería, digamos, la naturaleza de las cosas, de cualquier civilización ordenada. Y entonces, pues en esa situación hay una relación y una jerarquía natural. Efectivamente, hay dos funciones, llamémosla vertical o horizontal, si lo queremos, pero hay una única fuente de legitimidad que es originaria. Y la otra viene derivada de la anterior. Eso se ve, digamos, bueno, en el caso nuestro de los cristianos, pues en Cristo que asume las dos funciones de Rey de Reyes y de sumo sacerdote, pero bueno, también cuando hay una adoración de los Reyes Magos o las llaves de San Pedro, que básicamente lo que viene a significar es que la autoridad temporal para el ámbito trascendental acaba disponiendo de una facultad originaria que despedida directamente. Bien, esa es la causa por la que la autoridad espiritual en todas las civilizaciones al origen consagra el poder temporal. Es decir, no es que el poder temporal se invente una autoridad espiritual para legitimarse, no, no, ocurre al contrario. Es el poder temporal el que se tiene que someter a la autoridad espiritual para poder, y por eso tiene que jurar, y por eso puede ser derribado, el Papa puede relevar de la fidelidad de los súbditos cuando el poder temporal está siendo utilizado de forma injusta, notablemente injusta. Y es por eso, por lo que a lo que se tiene que someter el poder temporal es algo constante, algo eterno, unos principios que no pueden mudar ni puede cambiar. Y es precisamente eso lo que hace que el bien y el mal sean cosas constantes y no sean redefinidas a voluntad y capricho de la autoridad temporal como tenemos en la actualidad, ¿no? O que sean conceptos relativos, etc. No hay forma mayor de control del poder temporal que esta. Por eso han intentado acabar con ella. De ahí viene el concepto de la gracia de Dios, es decir, porque se gobierna solo por la gracia de Dios, solo sometiéndose a su autoridad, y eso lo vemos pues, en la Biblia, por ejemplo, cuando Abraham, para iniciar una nueva nación, se somete a Melquisedec, el sumo sacerdote. Y lo veíamos más adelante cuando el emperador se somete al Papa en la coronación y jura ante la Biblia y ante el crucifijo. Y esto no es más que una consecuencia de lo natural, es decir, que lo superior tiene que prevalecer sobre lo inferior, lo eterno sobre lo mudable, lo esencial sobre lo derivado, el ordenamiento sobre la violencia, el lobo sobre el mundo. Vale. Lo que ocurre, y esta es una constante de toda la historia, la describe muy bien René Guénon en su librito sobre la autoridad temporal, sobre la autoridad espiritual y el poder temporal, es que es recurrente en la historia un proceso de usurpación, en el cual, digamos, el poder temporal, la casta de los chatrias en la India, no sé si lo sabéis, pero en la India hay 4 castas, son los brahmanes, que son los sacerdotes, los chatrias, que son los guerreros, la nobleza gobernante, los vaisas, que son los comerciantes, los encargados de la producción, y finalmente los sudras, que son, digamos, la casta de sierva del servicio de los anteriores, auxiliar. Algo parecido a lo que prácticamente esas funciones
las vas a encontrar en todas las sociedades, a lo que en la cristiandad serían los estamentos. Sería la iglesia, sería la realeza y la nobleza, sería los comerciantes, los burgueses, los gremios y finalmente el pueblo llano. Bien, pues es habitual que los guerreros, una vez investidos, los gobernantes, una vez investidos de la autoridad espiritual, perdón, del poder temporal que les ha conferido la autoridad espiritual, y de donde traen su razón de ser, pues se traten de independizar de ella, se declaran básicamente independientes de todo superior, o en todo caso que la autoridad espiritual se les subordine. Y tienen a su favor dos cuestiones. Una, y más importante, tienen la fuerza física, aunque no tienen la autoritas moral, sí tienen la fuerza física. Y dos, tienen el olvido que tratan de promover, bueno, parte de la propia desnaturalización de la autoridad temporal, de la autoridad espiritual, que también se puede producir, por ejemplo, con la simonía, cuando el dinero compra los cargos eclesiásticos, o cuando, digamos, los sacerdotes en su devenir se acaban, digamos, cayendo en la tentación de los poderes mundanos y abandonando su autoridad, llevar una vida santa, pues van justificando que, que el poder temporal pretenda o lleve a cabo esa usurpación. Bien, normalmente se van a producir 4 fases, de la más general a la más decadente, en las cuales se va a partir de una ortodoxia hacia una heterodoxia, la heterodoxia a la apostasía y de la apostasía al colapso. Normalmente esto siempre es lo que se produce en ese proceso de usurpación. Y eso es así también porque la usurpación no se termina cuando la realeza y la nobleza elimina de la ecuación a la autoridad temporal y deja de estar subordinado a ella y trata de buscar la legitimidad en sí misma, sino porque el resto de funciones, digamos, basándose en la misma razón, van usurpando las otras funciones. Entonces eso es así que normalmente, aquí lo vemos, el rey acaba siendo eliminado, perdón, el rey acaba siendo eliminado por el Parlamento, o finalmente los elementos marginales de la sociedad acaban destruyendo a las 3 funciones anteriores, comercio, nobleza y poder espiritual, con la violencia de la revolución final. Bien, aquí, y sobre este tema, si queréis, vamos a estar hablando un poquito más, porque aunque esto es común en todos los procesos de decadencia social, el que nos ocupa a nosotros va a ser el de la cristiandad. De la cristiandad a la modernidad, lo vamos a ver con las fases, digamos, que ya son más conocidas en la historia. La primera sería la querella de las investiduras, cuando el emperador, en la Edad Media, basándose en que, digamos, las autoridades eclesiásticas, los obispos, etcétera, desempeñan también funciones temporales, en tanto en cuanto administran monasterios, bueno, claro, es que aquí habría que hablar un poquito también del tema de la caída de Roma y cuál es la labor de la Iglesia en tratar de salvar
la cultura romana y la civilización y restablecer de alguna forma el imperio. Entonces, básicamente se encuentra la Iglesia en una situación en la que ha colapsado completamente la función gubernamental, se ha producido una fragmentación y un disgregamiento en el cual el poder político ha pasado del emperador a jefes militares de huestes más o menos externas, bárbaras, pero que están asimiladas por el imperio y de alguna forma pues toman esos gobiernos locales, los visigodos, los ostrogodos, los francos, pero al carecer de la mínima, de los mínimos conocimientos de administración y, por supuesto, de la autoridad temporal, se acaban sometiendo a la Iglesia, en España Recaredo, Clodoveo en Francia, etcétera, y asumiendo efectivamente la primacía de la autoridad espiritual y consiguiendo de alguna forma que se siga transmitiendo ese acervo eh, de los principios y de la cultura que la Iglesia atesora o ha conseguido salvar. Pero bueno, ya sabemos que con el devenir del tiempo los poderes temporales se van fortaleciendo y pueden reaccionar como hizo Carlomagno, que después de más o menos unir un imperio se somete al emperador, perdón, se somete al Papa cuando es coronado, 800, o bien puede ocurrir como con Federico Barbarroja que pretenda, digamos, dejar de estar sometido a la autoridad espiritual y tratar de asimilar las funciones y los poderes pues, de nombramiento, como he dicho, de obispos. Hay una querella de las investiduras y vamos viendo que conforme hay una guerra de güelfos gibelinos, eh, y bueno, ya se ve que lo que era la armonía, lo que se debería ser la armonía entre estos dos poderes, eh, se va, digamos, debilitando y hay cada vez más ataques e incursiones sobre la autoridad espiritual. Pasamos luego al siglo XIV, cuando Felipe el Hermoso en Francia le quita todo su poder y sus propiedades a la Orden del Temple. La Orden del Temple, igual que todo lo que son las órdenes caballería religiosa, de alguna forma son un intento por parte de la autoridad espiritual de resistir embates del, digamos, de la pura violencia desorganizadora o desordenadora, algo parecido a lo que luego pueden ser los jesuitas, etcétera, algo más militante, los cruzados antes, etcétera, algo más militante que trate de defender con la arma, digamos, con la espada, lo que es la verdad, ¿no? La verdad. Bueno, más allá de todo eso, se ve que es una época muy convulsa, con papas, antipapas, con varios papas a la vez, con familias aristocráticas eh, dirigiendo el nombramiento de los papas, y bueno, simonía, y aparece toda esta cuestión, que evidentemente es un debilitamiento de la autoridad temporal, perdón, de la autoridad espiritual, y que acaba concluyendo en lo que luego sería el Renacimiento y la Reforma. Y lo que sería luego la Contrarreforma, en los cuales ya vamos a ver que hay un intento claramente... ahí va. Ya que esto lo tengo ahí. Lo tengo ahí. A ver, es que lo tenía en otra presentación que ahora no lo encuentro. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, si no lo voy a tener que hacer de memoria. Eh, como sabemos, la reforma , básicamente lo que trata es de, bueno,
se supone corregir todos aquellos defectos que en la Iglesia se han venido produciendo, de desviación de fines, de mundanidad, etcétera. Pero la reforma, especialmente en Alemania, ya no digamos en Inglaterra, pues bien, está propiciada y alentada por los príncipes. Y es digamos, una rebelión no solo de los príncipes contra el papado, sino indirectamente contra el emperador. Y vemos en ella también, perdón, que aparecen lo que serán las iglesias nacionales, en la cual digamos, el monarca o el príncipe expropia las propiedades de la iglesia, las pone a su servicio y se pone como cabeza de la iglesia. ¿Vale? En caso de Inglaterra, es absolutamente evidente. Y a partir de ahí se genera una nueva, digamos, clase de enriquecidos por, por el latrocinio que acaban siendo el soporte del nuevo Estado. Entonces, en esa fase se va a producir no solo la centralización del poder, digamos, físico en el monarca, sino también la concentración de varios poderes, la única, o sea, digamos, no solo la riqueza de la Iglesia, sino también su autoridad moral. Bien. Por supuesto, hay una contrarreforma en las digamos, la autoridad espiritual, la Iglesia, el papado y lo que ello representa, pues trata de combatir esta usurpación. De hecho, la orden de los jesuitas no es más que el intento más militante de frenar esa usurpación. Y fijaros que los jesuitas se concentran especialmente en lo que es el conocimiento, digamos, en preservar esa tradición a través de la escolástica y a través de ya las universidades antes, pero han hablado aquí de la Inquisición porque es un tema muy largo. Y de centrarse precisamente en la influencia sobre las élites gobernantes para evitar que esa rebelión se produzca, pero tratar de mantener su primacía. Bien, también es la época, luego en el siglo XVII, de lo que se da en llamar las guerras de religión, donde se trata de revertir la usurpación. Sin embargo, pese al nombre de guerras de religión, sería más exacto eh, llamarlas, y eso luego lo comentaremos por qué, por las guerras de consolidación del Estado moderno. ¿Vale? Digamos, es donde el Estado moderno, en su nacimiento, con los principios de soberanía, con los principios de nación, etcétera, trata de articular una nueva legitimidad de concentración de poderes y de acabarse de quitar de encima esa autoridad espiritual que le tenía Coste. Incluso en las naciones católicas como Francia se sigue produciendo el proceso de tratar de desnaturalizar y de subordinar a la Iglesia, por el caso del galicanismo, y luego ya sabemos que con la Ilustración, el siglo de las luces, la revolución no solo es la Iglesia la que no es, digamos, no es el poder de la Iglesia el único que deja de ser admitido, sino también el poder de Cristo. Hasta la Reforma, digamos, se admite el poder de la Iglesia, el poder de Cristo, el poder de Dios, distintos niveles.
En la Reforma ya no se admite a la Iglesia, aunque sí se sigue admitiendo la primacía de Cristo y de Dios. En la Revolución Francesa ya Cristo desaparece y aparece el Ser Supremo, ¿vale? Al que se supone que, que ha creado, pero que ha dado ya sus leyes y se ha separado del mundo. No hay una providencia que lo vigile, y esa ciencia, esas leyes naturales son las que los gobernantes tienen que descubrir. Y luego sabemos que con la evolución, con la teoría de la evolución, con el puro materialismo, el naturalismo, etcétera, pues incluso se quita de la ecuación a Dios, al que se mata en el siglo XIX prácticamente, y en el siglo XX, pues con la Revolución Rusa, ya no es ni siquiera eh, Dios la máxima autoridad, porque desaparece también. Bien. Bueno, ¿cuáles han sido los efectos de la usurpación? Si queréis luego el tema de la historia lo podemos ver, pero si consigo reencontrar las notas. Pues básicamente lo que nos hemos encontrado es que la religión ha sido rebajada a lo meramente humano, como he dicho antes, es un hecho sociológico o psicológico, pero es una verdadera negación de lo que es la trascendencia, de lo que es el misterio, de lo que es la revelación. ¿De acuerdo? Eso no existe. El mundo es lo que perciben nuestros sentidos y nada más. Lo que decía Carl Sagan en Cosmos. Por tanto, en tanto en cuanto la religión es algo meramente humano, pues se debe someter al poder que gobierna lo humano, que sería el poder temporal. Hay una subordinación completa de lo espiritual temporal. Pitirín Sorokin, eh, al que no sé si todos conoceréis, uno de los principales sociólogos del siglo XX, fundador de la Cátedra de Sociología y del Departamento de Sociología en la Universidad de Harvard, de origen ruso, pues tiene, además de una sociología de la revolución en la que ve cómo las sociedades van mutando, se van desorganizando y finalmente degenerando en el caos y el bestialismo. En el proceso de revolución también tiene una teoría de la historia, digamos, del cambio social. Y sostiene que las sociedades acaban atravesando normalmente tres fases, que serían la ideacional, la idealista y la sensorial. O dicho de otra forma, la espiritual, la mixta y la puramente sensual o empírica o material. Desde este punto de vista, pues evidentemente la modernidad es la fase final de ese desarrollo y la última fase, ¿no? Y te vas a encontrar todo lo que es característico de ella. Por tanto, es normal que en la sociedad se vaya produciendo una disminución del horizonte, es decir, si ya no hay trascendencia y si al final la violencia y el cambio es el único principio gobernante, pues normalmente lo que se produce es una disminución enorme del horizonte temporal, ¿vale? Van a aparecer pues todos los elementos de hedonismo, existencialismo, desesperación, lo que sea, y también pues en tanto en cuanto la naturaleza humana acaba de cercenada, pues una pérdida de sentido, una gran confusión. Bueno, William Cavanaugh venía a decir que realmente lo que estábamos asistiendo es a una profanación de lo sagrado, es decir, si se niega lo espiritual y se sostiene que lo sagrado debe someterse o debe ser desmantelado, pues lo sagrado está siendo profanado. Pero además de eso, y cosa que vemos permanentemente profanaciones, promovidas además por el poder, lo que nos encontramos también es que es un intento de sacralizar lo profano, es decir, de sustitución
de los fines profanos y tratarlos de hacer pasar como eternos, como sagrados. Eso no es otra cosa que la idolatría. Y vemos que a lo largo de los últimos siglos pues, se han tratado de poner otros sustitutos como principios fundamentales de la sociedad. La soberanía, la nación, el pueblo, la ciencia, el progreso, etc. El placer, la utilidad. Digamos, esta sería ya la última parte más decadente de una sociedad posible y nos la encontramos siempre que la sociedad está en el límite del colapso. Lo que se da en llamar el satanismo, eh, y ya en su momento lo expresaron como que tu voluntad sea tu única ley, o lo que sería el movimiento libertino del siglo XVIII, que es, para los que no os conozcan, se articulaban a través de los clubes del fuego infernal, sobre todo en Inglaterra y luego Francia, Holanda, etcétera, fundados precisamente por el duque de Wharton, que también fue gran maestro de la masonería, y en la cual aparecen todas las, bueno, no solo blasfemias, sino incluso comportamientos libertinos que ahora recurrentemente nos vamos a estar encontrando. Vale, yo creo que podemos parar aquí. Llevo 50 minutos hablando. La parte de historia la puedo desarrollar más, pero no sé hasta qué punto merece la pena. Y sí que me interesaría que ahora en el diálogo las partes, digamos, que se han podido desarrollar menos, las podamos ver con más detalle. Y, por supuesto, cualquier crítica, etcétera, pues estoy abierto a disposición. Excelente, José Ignacio. Muchísimas gracias por la conferencia. Ahorita tenemos dos comentarios en el área del chat y aprovecho a invitarlos a todos a dejar sus preguntas en el chat. José Ignacio, Alex escribió en esa insubordinación de las castas, colocaba Platón el origen de la decadencia y el desmoronamiento de la república ordenada. Tal Sí, es vez. la misma idea y aparece en todas las sociedades. También lo vemos en Egipto. Eh, bueno, evidentemente Platón. No ha hablado de los misterios y de dónde viene la filosofía de Platón. Pero tanto Platón como Plotino, como Pitágoras, etcétera, todos los habitantes mayores de Grecia y luego de Roma, eh, a lo largo de sus vidas, podían asistir a los misterios, podían iniciarse en los misterios. Y uno de los principales era los misterios de Eleusis. Cicerón es otro que también fue iniciado. Y es evidente que cuando Platón habla del mito de la caverna o cuando Plotino habla de los distintos grados, eh, lo que está... Bueno, una cosa en los misterios es que había que guardar completo secreto de lo que allí se vivía, de esa experiencia. No se podía luego difundir. Pero lo que está claro es que los misterios de alguna forma influyen en el pensamiento de todas estas personas porque acceden ahí a una serie de realidad que cualquiera que... Por eso he puesto aquí algunos textos, no solo sobre el mito de Eleusis, sino lo que es los misterios de los psiconautas, etcétera, cuando se accede a experiencias místicas. Cuando se accede a experiencias místicas, y eso Santo Tomás también lo dice, y los grandes místicos, la realidad que allí se aprende es más real que cualquier realidad. Y es como tomar la pastilla de Matrix. Entonces, digamos que es de ahí que todas las civilizaciones lo sepan. Y que eso es una pérdida que Occidente, desde ese punto de vista, pues no, o niega, o si lo mantiene, porque evidentemente
el fenómeno místico, el fenómeno transpersonal, es algo que es, por mucho que la ciencia se empeñe en negarlo. Decía Cornelius Van Til que el método científico era como el de un pescador que va con sus redes, las echa al mar y saca peces. Y dice, aquí están todos los peces porque lo que no coja mi red no es un pez. Tú puedes decir eso, pero la red no es capaz de coger todos los peces. Hay peces más pequeños y hay peces más grandes. Hay peces que están donde tú no la estás echando la red y toda esa realidad que tú niegas, pues existe. Y probablemente es más grande de la que tú estás tratando de cubrir. Entonces, digamos, es otra forma. Lo que hace Platón también te lo encuentras en la India. Es demasiado recurrente, incluso en las formas más primitivas de animismo y chamanismo, es demasiado recurrente a lo largo de la experiencia humana como para pretender que eso no existe o que simplemente es un invento de unas castas para dominar. Ok, excelente, José Ignacio. Gaby González dice, excelente conferencia. Y como cristianos, ¿cómo podemos defender la importancia de la iglesia en una sociedad posmodernista como la de ahora? No tanto defendiendo una unión iglesia-estado, sino defendiendo los valores judio-cristianos. Sí, bueno, eso lo primero que es necesario es recuperar lo que es la trascendencia y la verdad y la validez de la revelación. Es decir, mientras no se acepten esas realidades, básicamente es lo que hace la fe, aceptar racionalmente una verdad que es revelada, que es trascendente y que le ha sido transmitida, pues evidentemente no se va a poder aspirar a nada más. Una vez que esa realidad se haya recuperado, pues hay que ponerla en su lugar, es decir, como principio fundamental de todo, y que todo sea reinstaurado en Cristo, es decir, que todas las autoridades temporales y todos los quehaceres de la vida de alguna forma reconozcan la supremacía de lo sagrado y que se ordenen como tal. Pues mientras todas esas cosas no se consigan, no. Lo otro son, digamos, como vanos intentos de recuperar el espíritu de la cultura y tal, pero es quitarle, o sea, mientras no se acepte la vida eterna, mientras no se acepte la salvación, mientras no se acepte todas esas realidades, la verdad de la revelación, es imposible restaurarlo, es imposible. Porque van a decir, bueno, sí, vale, esto es tu opinión, tal, no sé qué, cada uno tiene la suya, y entonces lo más que podrías hacer es entrar en la batalla de la opinión pública y la violencia, que es digamos, la batalla del poder, como un elemento más, como si fueses tú un partido más, pero si ni siquiera te crees tú la realidad de lo que estás defendiendo, difícilmente lo vas a conseguir. Excelente, José Ignacio. Jesús María escribe, excelente, José Ignacio, excelente como siempre. Tiene una pregunta. Hoy en día, ciertos autores como Sandel, Peña y otros insisten en el debate de los límites del dinero en el ámbito de la filosofía moral, lo que el dinero puede o no debe comprar. La pregunta es, ¿cómo ve la cuestión religiosa hoy en día en el capitalismo moderno? Has mencionado el tema de la simonía. Hoy en día es peor. Hasta la iglesia parece como si fuera una ONG gigante. Sí, bueno, efectivamente, todo el tema del dinero y la riqueza, pues como tal, es necesaria para la vida en la Tierra. Es decir, si se quiere vivir en la Tierra y alcanzar, digamos, el desarrollo de los fines mundanos, en el mejor sentido de la palabra, no en el peor, de lo que es la supervivencia, la eliminación de la pobreza, etcétera, etcétera, pues digamos, no es algo malo, no es algo malo la producción, el desarrollo, etcétera, etcétera. Lo que sí es malo es cuando, digamos, sobrepasa su ámbito y trata de dominar otros. Cuando compra gobiernos o cuando compra la autoridad para someterle a sus designios. O cuando se hace un mal uso de la riqueza, no para ejercer la virtud, sino el vicio.
Entonces, desde ese punto de vista, lo que es el capitalismo, en tanto en cuanto propiedad, libertad y prosperidad, creo que es un logro de la civilización humana, pero evidentemente, en tanto en cuanto sea el único fin o trate de negar otros o de trascender otros, pues es lo que explica cuando Cristo dice que es difícil que los ricos accedan al cielo, básicamente. O cuando te dicen que por mucha riqueza que tú acumules, no te la vas a poder llevar al otro mundo y probablemente allí te servirá para poco. José Ignacio Ismael también tiene una pregunta y dice, veo que hay puntos comunes de la visión de Sorokin y René Guénon en cuanto a cómo evoluciona una sociedad. ¿Es así? ¿Y en qué puntos verías que hay diferencias? Sí, sí. Yo creo que en ese aspecto, digamos, cualquiera que lo observe es consciente de efectivamente de que hay una fase espiritual, luego esa fase puramente espiritual podría ser a lo mejor lo que nosotros llamamos la alta edad media, eh, y que serían los tiempos duros que hacen los hombres fuertes y que luego hacen a los hombres fuertes en donde, digamos, la vida humana queda replegada a lo más esencial, pero es a partir de ahí donde se reconstruye todo. Y cuando genera ese orden que luego permite la prosperidad, que luego permite eh, la baja edad media, el comercio, las universidades, etcétera, un mundo mucho más desarrollado que partiendo de los principios también trata las técnicas y la ciencia, pero que acaba degenerando siempre en un mundo sensorial, sensual, en el que se olvida todo lo anterior. Desde ese punto de vista son comunes. Yo creo que Guénon lo que tiene en mente son ciclos muchísimo más largos que los de Sorokin. Hay que entender que Guénon básicamente es un gnóstico, está iniciado en el sufismo y tiene un gran conocimiento de lo que son las doctrinas de la India. Entonces él habla de ciclos todavía muchísimo más largos, habla del Kali Yuga, habla del ciclo de los 25.000 años, digamos, cosas ya que son esotéricas en tanto en cuanto nosotros, si no hay iniciación, y sobre el tema de la iniciación y del esoterismo, yo de alguna forma soy un poquito precavido por determinadas cuestiones, eh, no vamos a poder llegar a eso. Entonces, ese sería el punto en el que más difiere. Gracias. Roberto Ardón escribió la intolerancia de esa especie de religión laica, entre comillas, de nuestro tiempo. Casi nada se comenta en los libros de historia o en los medios de comunicación. Por ejemplo, la persecución del Estado mexicano a la Iglesia Católica en la década de los 20 del siglo pasado y que dio origen a las guerras cristeras, o la destrucción sistemática de la comunidad católica caldea en Irak en estos días, de la que tampoco los medios dan cuenta. Es decir, la intolerancia es una de las características de ese laicismo militante moderno. Sí, en España también lo tuvimos con la guerra civil. En Francia es constante desde la revolución, no solo ya con la Vendée y el genocidio de la Vendée, sino luego la Tercera República. Y evidentemente la tolerancia que precona el laicismo es simplemente el primer paso para, digamos, lo que llamarían ellos el libre pensamiento, para sustraerse a los principios de verdad y mentira, de bien y de mal. Una vez que han cogido el poder, evidentemente, su misión, su fin, es la destrucción pues, de todo lo que es sagrado, ¿no? Y esa es la batalla en la que necesariamente están, porque ese está en su naturaleza. Es decir, lo que pretende imponerse a través de la negación de lo absoluto, de lo que es cambiante, no puede
convivir con nada que le recuerde que es un usurpador y que está trayendo la calamidad y el caos. Pues es como, sí, es que es el principio de Satanás, por eso tienen digamos, a Lucifer en tan alta estima, ¿no? Porque es, digamos, el pecado original de no someterse a non serviam y no servir y redefinir lo que es el bien y el mal en cada momento, en cada situación, según la conveniencia. Eso no he hablado, pero es un tema interesante que separa a los católicos de los gnósticos y de otras visiones espirituales, y es la conciencia clara de que el hombre no va a poder remontar, no va a poder religarse a Dios, no va a poder digamos, acceder a la salvación si no es con la gracia de Dios. Es decir, por sus solas fuerzas es incapaz. Y eso es algo que está en el pecado original y que, gracias a Dios, pues Cristo con su muerte nos ha ofrecido la posibilidad, pero evidentemente esa canalización de la gracia, el bautismo, la Eucaristía, etcétera, son necesarias porque el hombre por sí mismo no va a poder ser, no es capaz. Es decir, y eso es algo que Plotino o los budistas, etcétera, no comparten. Y yo creo que es la principal diferencia. Carol de Rodríguez escribió una pregunta en seguimiento a la de Roberto, que es la que acabamos de leer, y dice, Christopher Dawson dice que hemos suplantado la religión cristiana con religiones seculares políticas, que son religiones más precarias por suprimir la dimensión supernatural. ¿Cómo ve la evolución de la secularización de Occidente? Sí, vamos, yo coincido plenamente con el diagnóstico de Dawson y lo que va a ocurrir necesariamente es que, digamos, en tanto en cuanto no, digamos, los nuevos dioses no son más que ídolos eh, y hay una negación completa de todo lo que son principios ordenadores, de la verdad, del bien, de la belleza, etcétera, pues conforme vaya avanzando el proceso, digamos, la descomposición va siendo cada vez mayor. El acortamiento del horizonte, la sensación de desesperación, pues, incluso pues, decir, todo lo que sean las manifestaciones de caos y de colapso de las sociedades, que, como digo, en los procesos revolucionarios se ven con completa claridad. De nuevo, remito a Sorokin en es la sociología de la revolución y cómo es característico de las fases finales, eh, pues no solo la apostasía generalizada, sino pues, que se promueve digamos, todas las aberraciones y bestialidades posibles. Creo que en esa fase final nos estamos encontrando. Pues Ignacio, tenemos una pregunta más. Aprovecho a invitarlos a seguir escribiendo. Ah, bueno, ahorita Karen acaba de escribir una. Vamos a leer esta de Alex. Volviendo a Platón, la única posibilidad de restaurar o sanar una república enferma era que surgiera un filósofo rey que volviera a poner las cosas en su sitio, pero no había receta posible para conseguirlo. Era cuando se daba, si se daba, un don de de los dioses, mutatis mutandis. En ese punto nos encontramos hoy día en Occidente, a la espera de una intervención divina más que nuestra iniciativa humana. Sí. El, a mí me gusta mucho siempre repetir el mito de Osiris, que digamos es digamos un arquetipo, una enseñanza que gobernaba el Egipto de los faraones y que creo que tiene una verdad. Lo comenta Jordan Peterson en Maps of Meaning, en mapas de significado, y que creo que es muy bueno también para describir los procesos sociales. El mito de Osiris
relata pues que en el inicio de Egipto, de la civilización egipcia, el dios Osiris gobierna el país y lo civiliza. Básicamente trae no solo la ley, y no solo el bien y el mal, sino una serie de técnicas y conocimientos que se los entrega a los hombres. Y Osiris gobierna durante un tiempo Egipto y, bueno, pues efectivamente trae la paz y la prosperidad y la armonía al país. Tiene Osiris un hermano que es Seth, que le tiene envidia, que es malo y que trata de quitarle el poder. Y cuando Osiris va siendo cada vez más viejo y va perdiendo sus fuerzas, etcétera, pues cae en una trampa que le presenta Seth. Básicamente es que hace un sarcófago Seth en una celebración y dice que a ver quién entra en él para recibir un premio, etcétera. Bueno, al final consigue Osiris entre, le encierra y toma el poder. Y básicamente, pues Seth, el hermano malo, quita el dios del caos en Egipto, realmente, el dios del caos, el dios del desierto, usurpa el poder de Osiris. Osiris está casado con Isis y entonces Isis trata de recuperar el cuerpo de Osiris para que pueda viajar al inframundo, es decir, alcanzar la paz de los muertos, alcanzar la paz en la otra vida. Y al tratar de recuperar el cuerpo, pues Osiris lo descubre, Osiris, perdón, Seth lo descubre y lo que hace es despedazar a Osiris y repartir todas las piezas por el territorio del país, para que de alguna forma sea imposible recomponerlo y mucho menos embalsamarlo y darle las exequias adecuadas. Entonces, la labor de Isis ahora ya no es solo facilitar el tránsito de Osiris, sino lo primero recuperar las distintas partes del cuerpo, recomponerlas para hacerlo. Y en eso se esmera durante un tiempo, se reúne todas las partes, salvo el pene, o sea, la parte de fecundidad. Lo sustituyen con uno de oro y no solo reconstruye el cuerpo de Osiris, sino que es capaz de que engendre a través de Isis a un hijo que es Horus. Vale, Osiris viaja al inframundo y cuando Horus crece, Horus, el hijo de Osiris muerto y de Isis, pues trata de reconquistar lo que es suyo. Y efectivamente se enfrenta a Seth, y aunque lo derrota, aunque no lo consigue matar, pero sí que lo expulsa al desierto. Seth no sabe, perdón, Horus no sabe gobernar, Horus pierde un ojo en la batalla. Horus no sabe gobernar y entonces Isis le dice, baja al inframundo y que tu padre te enseñe. Lo hace y digamos, restablece la monarquía. Y detrás de este mito lo que nos encontramos siempre es las dos fuerzas, digamos, del orden y del caos, del bien y del mal, cómo se alternan y cómo durante una época cuando la civilización prospera, siempre hay un agotamiento que da entrada a Seth. Y cuando se han agotado los principios que han estado gobernando, porque ya Osiris está muerto y no hay capacidad de gobernar, y Seth está, digamos, campando por sus respetos, no hay otra forma de restablecerlo que reconstruir lo que quedó de lo antiguo.
por eso hay que reconstruir todos los pedazos del cuerpo. Pero el cuerpo en sí está muerto, con lo que tiene que revitalizar, reencarnar en otra nueva fuerza. Lo que decía Alex de un nuevo filósofo rey. Pero incluso eso, que va a tardar unos años, y por eso, es por eso, yo lo digo, es por eso por lo que se desentierra Franco. Y es por eso por lo que se derriban los monumentos. Es decir, porque se tiene que eliminar cualquier memoria de cuáles han sido los principios digamos, que han mantenido el régimen anterior, ¿no? Y que la nueva generación, si no es con la enseñanza de la antigua, no es capaz. Pero al mismo tiempo, lo antiguo ya no tiene la fuerza para, más que como mucho para fecundar, pero no para ejercerse por sí mismo. No sé si me estoy explicando suficientemente bien. Entonces, vas a tener que necesitar una nueva generación con la fuerza de la generación antigua, pero antes has tenido que recuperar la tradición y transmitirla y materializarla en una nueva forma moderna. Y hasta que eso no se consiga y tenga la fuerza suficiente, no se va a poder hacer nada. Entonces, nosotros probablemente ahora lo que estamos es en la fase en la que se ha despedazado el cuerpo y lo está esparciendo por ahí y está tratando de que desaparezca cualquier memoria de él. Y evidentemente van a ser tiempos muy difíciles. Muchas gracias, José Ignacio. Karen Cancí nos pregunta, ¿es el analfabetismo teológico de las sociedades occidentales de hoy un predictor de su decadencia o eventual desaparición? Sí, evidentemente, porque eh, aquí es lo mismo. O sea, Serafín Rose ponía un ejemplo que también es bastante bueno, que es, ¿qué le ocurre a una persona que ve bien de lejos, de cerca y que distingue los colores, cuando lo primero que hace es perder la vista de lejos y ya es solo miope, ya no es capaz de ver más allá, sino solo ve más acá? Luego pierde la capacidad de distinguir los colores, solo ve en blanco y negro, y luego además ya pierde la capacidad de ver en 3 dimensiones y pasa solo a 2. Pues la sociedad occidental es lo que está en la situación actual, es decir, es un enfermo que solo ve a esta distancia y además en blanco y negro y 2 dimensiones, y se obstina en decir que eso es lo único que hay, y que cualquiera que diga otra cosa es un perturbado. O es como los que estaban ahí en la caverna de Platón, que viene el que se ha conseguido desligar y ha salido ahí al cielo, a la superficie, y ha visto la realidad y luego vuelve y le tildan de loco y lo tratan de matar. Pues evidentemente en esa situación, pues digamos, no hay mucho futuro. José Ignacio, Tommy escribe, pareciera que la consigna de desespiritualización está avanzando con algún éxito sin que exista una noción o conciencia general que esto sucede. Vemos incluso casos de ministros de religiones totalmente desviados de los principios y moralidad de sus religiones, catalizando la tendencia. La libertad y la espiritualidad del ser humano están íntimamente ligadas, por lo que se deben promocionar juntas. También el totalitarismo y la intolerancia están muy alineadas. Será necesario generar nuevas narrativas y acciones basadas siempre en la original para que las personas se den cuenta de lo que pasa y atraerlas de nuevo hacia la espiritualidad. Sí, efectivamente. Además, el proceso es o sea, como de infiltración y de que cada vez se va perdiendo más, digamos, las esencias y lo que hemos dicho antes, ¿no? Un proceso de profanación completo que llega incluso hasta la iglesia, y que está bastante avanzado. Muy bien, pues José Ignacio, tenemos una pregunta más que nos mandaron por otra vía. Camilo escribe, ¿cómo se percibía la justicia y la legitimidad de la monarquía medieval en la que el Papa y la institución eclesiástica elegían a los monarcas, y cómo se desarrolló la unión entre el poder espiritual y el poder temporal durante ese periodo, y cómo afectó esa unión la estabilidad y la gobernabilidad en la sociedad medieval?
Sí, bueno, realmente el Papa no elegía al rey, sino que es el que lo ordenaba. Eh, Normalmente a la monarquía se accedía por un derecho que normalmente era hereditario. Hay casos en que puede ser por elección, como el caso de los visigodos, que elegían a su rey. Lo normal era que fuese por derecho sucesorio. Y hay toda una casuística, eh, de la primacía del primogénito, en fin, y que normalmente incluso cuando se daban unas guerras por la sucesión, era porque distintos pretendientes manifestaban distintas legitimidades. Eso lo vemos en España hasta en el siglo XIX, ¿no? Cuando don Carlos e Isabel disputan si es de aplicación o no la ley sálica para la sucesión y se ha quedado o no suprimida, Fernando VII, etcétera. Entonces, una vez que se tiene ese derecho de sucesión, lo que es necesario es someterse a la autoridad espiritual, es decir, porque ese poder, esa soberanía, si lo queremos llamar así, derivada, en todo caso está al servicio precisamente de la ley inmutable, de la ley de Dios. Y es precisamente por eso por lo que... Y fijaros que Napoleón, cuando se corona como emperador, aunque va ante el Papa, es el que se coge la corona porque él no acepta esa superioridad, ese sometimiento. Aunque sí que es verdad que trata de, bueno, digamos, acabar con la persecución religiosa, digámoslo de alguna forma, que había tenido la revolución, porque es consciente que eso lo único que hace es disgregar la sociedad y que la población, que hay mucho católico todavía en Francia, pero digamos, ya es una muestra clara de que ese sometimiento no se quiere tener. Y en ese caso, pues se es muy consciente que es el rey el que está ejerciendo por delegación, por la gracia de Dios, su poder, y precisamente para conseguir la paz, la armonía y la justicia en el país. Y es también esa la causa por el tema por el cual no hay guerra sancionada entre naciones católicas, salvo para eliminar algún tipo o que se pide una cruzada, etcétera, etcétera, porque al final, o que el rey perdón, que el Papa puede, como he dicho antes, quitar el sometimiento o relevar del sometimiento del juramento de fidelidad de los súbditos. Es una orden, digamos que es jerárquico, ¿no? Que todo el mundo jura eh, en un orden de reconocer las autoridades distintas y también las funciones de cada uno. Muy bien, José Ignacio, pues muchísimas gracias por esta conferencia. Realmente aprendimos muchísimo y también muchas gracias a quienes nos acompañaron por su presencia y también por sus preguntas que fueron muy oportunas y algunas hasta provocadoras. Realmente nosotros creemos que estos espacios nos sirven para profundizar en ideas que van permeando en la mentalidad de una sociedad y por eso es fundamental reflexionar y dialogar. Los invitamos, si aún no reciben el boletín informativo del instituto, que puedan inscribirse en el enlace que ahorita les voy a compartir para no perderse más conferencias como esta de la que acaban de participar. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a José Ignacio por estar aquí y espero que tengan un feliz día. Muchas gracias.